En las colinas polvorientas de Galilea, hace más de 2000 años, un hombre llamado Mateo se sentaba entre una multitud expectante. El sol mediterráneo calentaba su rostro mientras el viento suave movía los olivos circundantes. No sabía en ese momento que estaba a punto de presenciar y registrar las palabras que cambiarían para siempre el curso de la humanidad. Mateo, cuyo nombre hebreo era Leví, había sido recaudador de impuestos, un hombre despreciado por su propio pueblo por colaborar con el Imperio Romano, viviendo en la constante tensión entre la supervivencia económica y el rechazo social de sus compatriotas judíos. Su oficina de recaudación estaba ubicada en Capernaum, centro neurálgico del comercio galileo, donde las caravanas que venían del norte se detenían para pagar los tributos exigidos por Roma. Día tras día, Mateo había enfrentado las miradas de desprecio de mercaderes, pescadores y campesinos que veían en él no solo un colaboracionista, sino un traidor a su propia sangre y tradición. Los recaudadores de impuestos eran considerados ritualmente impuros por los rabinos, excluidos de las sinagogas y marginados de la vida religiosa comunitaria. Esta experiencia de rechazo y aislamiento había moldeado profundamente el carácter de Mateo, creando en él una sensibilidad especial hacia los marginados y una comprensión visceral de lo que significaba estar fuera de la gracia social. Sin embargo, la providencia divina había estado obrando silenciosamente en su vida. Su educación, necesaria para manejar los registros financieros en arameo, griego y latín, lo había equipado con habilidades literarias excepcionales para su tiempo. Su conocimiento de las escrituras hebreas, mantenido a pesar de su condición de paria religioso, había preservado en él una comprensión profunda de las promesas mesiánicas. Su experiencia viviendo entre dos mundos, el judío y el gentil, le había dado una perspectiva única sobre la naturaleza universal del mensaje que estaba destinado a registrar. El llamado de Jesús había llegado como un rayo de esperanza en su vida de desesperación espiritual. «Sígueme», le había dicho simplemente el maestro Galileo, y Mateo había dejado inmediatamente su puesto lucrativo para seguir a quien reconocía como el Mesías prometido. Pero más que un simple cambio de ocupación, había experimentado una transformación radical de identidad. De ser Leví, el recaudador despreciado, se había convertido en Mateo, cuyo nombre significa regalo de Dios, un don divino para preservar las enseñanzas más importantes de la historia humana. Ahora se encontraba transformado, siguiendo a un maestro Galileo cuyas enseñanzas desafiarían todo lo que el mundo conocía sobre la justicia, el amor y el reino de Dios. Los meses de convivencia con Jesús habían sido una educación continua en una forma completamente nueva de entender la espiritualidad y las relaciones humanas. Había visto milagros que desafiaban las leyes naturales. Había presenciado encuentros que transformaban vidas instantáneamente. Había escuchado parábolas que revelaban verdades profundas sobre la naturaleza de Dios y su reino. Pero este día era diferente. Jesús había anunciado que daría una enseñanza formal, y las multitudes habían venido de toda Galilea para escucharlo. Mateo sabía que algo extraordinario estaba a punto de suceder. Su intuición, afinada por meses de seguir al Maestro, le decía que este momento sería decisivo no solo para los presentes, sino para toda la historia futura del movimiento que había comenzado a seguir a Jesús. La responsabilidad que Mateo sintió en ese momento trascendía su comprensión inmediata. El Espíritu Santo lo estaba preparando para registrar palabras que resonarían a través de los siglos, que convertirían a emperadores y esclavos, que inspirarían a místicos y revolucionarios, que consolarían a los afligidos y desafiarían a los poderosos. Cada frase que Jesús pronunciaba era grabada no solo en la memoria de Mateo, sino que se imprimía en su corazón, transformado por la gracia divina.
El escenario mismo era significativo. Jesús había elegido una montaña para esta enseñanza, evocando inmediatamente en la mente judía el recuerdo del monte Sinaí, donde Moisés había recibido la ley. Pero mientras Moisés había subido solo para recibir las tablas de piedra, Jesús se sentaba accesible a todos, enseñando una nueva ley escrita no en piedra, sino en corazones humanos. Mateo comprendía la profundidad simbólica de esta elección. Estaba presenciando la entrega de una nueva constitución para el pueblo de Dios, una que incluiría no solo a Israel, sino a todas las naciones de la tierra. Cuando Jesús vio las multitudes, subió a la montaña y se sentó. Era la postura tradicional de un rabino cuando iba a dar una enseñanza formal e importante. Los discípulos se acercaron a él, formando un círculo íntimo de oyentes, pero las multitudes también estaban presentes, creando un auditorio diverso que incluía pescadores con las manos ásperas por las redes, campesinos con la piel curtida por el sol, comerciantes con sus túnicas más finas, mujeres que habían dejado sus tareas domésticas para escuchar al maestro, niños curiosos que corrían entre los adultos y hasta algunos fariseos y escribas que, aunque críticos, no podían resistir la curiosidad de escuchar las enseñanzas que estaban causando tanto revuelo en toda la región. Mateo, con su ojo entrenado para los detalles por años de llevar registros meticulosos, observaba todo: los gestos de Jesús, las reacciones de la multitud, el momento preciso en que las palabras salían de los labios del maestro, la forma en que la luz del sol iluminaba su rostro mientras hablaba, cómo el viento movía su túnica, la atención absoluta que reinaba entre los oyentes. Sabía que todos estos detalles serían importantes para preservar no solo las palabras exactas, sino la atmósfera y el contexto de este momento histórico. La diversidad de la audiencia era extraordinaria y reflejaba el carácter inclusivo del ministerio de Jesús. Había representantes de todas las clases sociales de la sociedad galileo. Los pescadores de Capernaum se mezclaban con agricultores de Nazaret, comerciantes de Magdala con artesanos de Caná. Las mujeres, tradicionalmente excluidas de la educación rabínica formal, ocupaban lugares prominentes en la multitud, muchas de ellas habiendo experimentado sanidades milagrosas o liberación espiritual a través del ministerio de Jesús. Los niños, normalmente considerados distracciones en los contextos religiosos, eran bienvenidos y Jesús frecuentemente los usaba como ejemplos en sus enseñanzas. Cuando Jesús abrió su boca y comenzó a enseñar, las primeras palabras que salieron fueron como truenos silenciosos que sacudían los fundamentos de la comprensión religiosa y social de la época. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Estas palabras cayeron sobre la multitud con una fuerza transformadora inmediata. Mateo, quien había conocido la riqueza material pero había experimentado la pobreza espiritual más profunda, entendía visceralmente estas palabras. Había sido rico en denarios, pero mendigo en alma, hasta que Jesús lo llamó a seguirle con esas dos palabras simples pero todopoderosas. La expresión pobres en espíritu era revolucionaria en múltiples niveles. En una sociedad que asociaba la riqueza con la bendición divina y la pobreza con la maldición, Jesús estaba invirtiendo completamente estas expectativas. No estaba hablando de pobreza material, aunque esa tampoco era despreciada, sino de una actitud del corazón que reconocía su absoluta dependencia de Dios. Era el reconocimiento de que sin la intervención divina, el ser humano estaba espiritualmente en bancarrota, incapaz de merecer o ganarse el favor de Dios por sus propios esfuerzos. Mateo recordaba su propia pobreza espiritual antes del encuentro con Jesús. A pesar de su riqueza material y su conocimiento de las Escrituras, había vivido en un vacío espiritual profundo, sintiendo constantemente el peso de su separación, tanto de Dios como de su comunidad.
La prosperidad económica no había llenado el vacío de su alma, y su aislamiento social había intensificado su búsqueda de significado y propósito. Cuando Jesús lo llamó, había reconocido inmediatamente en ese llamado la respuesta a un anhelo profundo que ni el dinero ni el estatus habían podido satisfacer. Las bienaventuranzas que siguieron fueron como golpes de martillo forjando una nueva ética, una nueva forma de entender la bendición divina que contradecía todo lo que la sociedad enseñaba sobre el éxito y la felicidad. Cada declaración era una paradoja que desafiaba la sabiduría convencional del mundo. Los que lloran serán consolados, proclamó Jesús, no los que ríen sin cesar o viven en negación de la realidad del sufrimiento humano. Esta bendición reconocía que el luto, ya sea por el pecado personal, por las pérdidas de la vida o por el estado quebrantado del mundo, era en realidad una señal de salud espiritual, una indicación de que el corazón todavía era capaz de sentir la diferencia entre cómo las cosas son y cómo deberían ser. Mateo había experimentado profundamente este luto. Había llorado por los años perdidos en la búsqueda de satisfacción en lugares equivocados, por las relaciones destruidas por su asociación con Roma, por su complicidad en un sistema que oprimía a su propio pueblo. Pero también había experimentado el consuelo divino que Jesús prometía, una sanidad que venía no de minimizar el dolor, sino de llevarlo a Dios, quien podía transformar incluso la experiencia del sufrimiento en fuente de bendición y crecimiento espiritual. Bienaventurados los mansos, porque ellos heredarán la tierra, continuó Jesús, desafiando directamente los valores de una sociedad que veneraba la fuerza militar y la dominación política. Los conquistadores violentos podrían tomar territorio temporalmente, pero Jesús estaba hablando de una herencia eterna que pertenecía a aquellos que ejercían poder a través del servicio y la humildad, en lugar de la coerción y la violencia. La mansedumbre no era debilidad, sino fuerza bajo control, la capacidad de responder a la provocación con gracia en lugar de venganza. Esta enseñanza resonaba particularmente en el contexto político de la época. Palestina vivía bajo la ocupación romana, y muchos judíos esperaban un Mesías que los liberara a través de la fuerza militar. Los celotes promovían la resistencia violenta como el camino hacia la libertad nacional. Pero Jesús estaba proponiendo un camino radicalmente diferente, uno que conquistaría a través del amor en lugar del odio, que vencería el mal con el bien, que establecería un reino eterno basado en principios completamente opuestos a los que gobernaban los imperios terrenales. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados, declaró Jesús, usando la metáfora más poderosa posible para describir el deseo espiritual. El hambre y la sed eran experiencias universales que motivaban todas las demás actividades humanas. Jesús estaba diciendo que debería existir un apetito espiritual igualmente intenso por la justicia, un deseo tan fuerte por ver establecida la rectitud divina que consumiera toda la energía y atención de la persona, como el hambre física consume los pensamientos de quien no ha comido. Mateo entendía esta hambre de justicia, tanto personal como socialmente. Como recaudador de impuestos, había sido parte de un sistema fundamentalmente injusto, que enriquecía a los poderosos a expensas de los vulnerables. Había visto la injusticia de primera mano y había participado en ella, lo cual había creado en él una sed profunda por algo mejor, por un orden social que reflejara la justicia de Dios en lugar de la corrupción humana. Su encuentro con Jesús había despertado y dirigido esta hambre hacia su objeto apropiado, la justicia del reino de Dios. La justicia de la que Jesús hablaba no era meramente legal o social, aunque incluía esas dimensiones. Era la justicia integral que abarcaba la rectitud personal,
las relaciones saludables, las estructuras sociales equitativas y la alineación con la voluntad divina en todas las áreas de la vida. Era una justicia que comenzaba en el corazón transformado y se extendía hacia todas las esferas de la existencia humana. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia, enseñó Jesús, estableciendo un principio de reciprocidad espiritual que conectaba directamente la experiencia de recibir perdón con la práctica de otorgarlo. Esta bienaventuranza tocaba especialmente el corazón de Mateo, quien había necesitado desesperadamente misericordia tanto de Dios como de su comunidad. Su pasado como colaborador del sistema romano lo había colocado en una posición donde necesitaba perdón no solo por sus acciones individuales, sino por su participación en estructuras opresivas. La misericordia de la que Jesús hablaba iba más allá de la simple compasión emocional. Era una misericordia activa que buscaba el bienestar del otro, incluso cuando ese otro no lo merecía. Era la disposición de absorber el costo del perdón, de pagar un precio personal para restaurar una relación rota, de extender gracia precisamente cuando la justicia estricta demandaría castigo. Mateo había experimentado esta misericordia de Jesús, quien lo había llamado no a pesar de su pasado, sino precisamente debido a su necesidad de transformación. La práctica de la misericordia también transformaba al que la ejercía. Mateo había descubierto que cuando extendía perdón a aquellos que lo habían rechazado y despreciado, él mismo experimentaba sanidad interior. La amargura y el resentimiento que había acumulado durante años de rechazo social comenzaron a disolverse cuando eligió responder con misericordia en lugar de con venganza o autocompasión. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios, proclamó Jesús, tocando el aspecto más íntimo de la espiritualidad humana. La pureza de corazón no se refería simplemente a la conducta externa, sino a la integridad interior, a la ausencia de doblez o hipocresía, a tener motivos que podían ser examinados sin vergüenza por Dios mismo. Era vivir sin máscaras, sin pretensiones, con una transparencia total ante Dios y genuina ante los demás. Para Mateo, esta enseñanza era tanto convicción como liberación. Como recaudador de impuestos, había vivido una vida de compartimentos, presentando diferentes personas a diferentes audiencias, manteniendo secretos, navegando entre lealtades conflictivas. La pureza de corazón que Jesús demandaba requería abandonar todas estas estrategias de supervivencia social y vivir con una honestidad radical que integrara todos los aspectos de la personalidad alrededor del compromiso central con Dios. La promesa asociada con esta bienaventuranza era extraordinaria. Verán a Dios. Esto no se refería únicamente a una visión escatológica futura, sino a una percepción espiritual presente que permitía reconocer la presencia y la obra de Dios en la vida diaria. Los de limpio corazón desarrollaban una sensibilidad espiritual que les permitía discernir la voluntad divina, experimentar la comunión con Dios y ver su mano obrando en las circunstancias aparentemente ordinarias de la vida. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios, declaró Jesús, elevando la construcción de la paz de una actividad social útil a una característica definitoria de la identidad espiritual. Los pacificadores no eran simplemente aquellos que evitaban el conflicto, sino los que trabajaban activamente para crear las condiciones de paz genuina, justicia, reconciliación, sanidad de relaciones rotas y la resolución constructiva de diferencias. Esta bienaventuranza tenía implicaciones tanto personales como políticas profundas. En el nivel personal, requería que los seguidores de Jesús fueran agentes de reconciliación en sus familias, comunidades y relaciones.
En el nivel político, desafiaba los métodos violentos que muchos judíos consideraban necesarios para la liberación nacional. Jesús estaba proponiendo que sus seguidores fueran reconocidos como hijos de Dios precisamente por su compromiso con métodos pacíficos de transformación social. Mateo entendía profundamente la necesidad de pacificación. Su vida anterior había estado llena de conflictos con su conciencia, conflictos con su comunidad, conflictos internos entre sus lealtades divididas. Su encuentro con Jesús había comenzado un proceso de pacificación que incluía reconciliación con Dios, reconciliación consigo mismo y el lento proceso de reconciliación con su comunidad. Había aprendido que la paz verdadera no era la ausencia de conflicto, sino la presencia de relaciones justas y saludables. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos, concluyó Jesús esta sección inicial, preparando a sus seguidores para la realidad de que vivir según estos principios los pondría en conflicto con los valores dominantes de su sociedad. Esta no era una promesa de vida fácil, sino un reconocimiento realista de que la justicia del reino de Dios desafiaría inevitablemente las injusticias de los reinos humanos. La persecución de la que Jesús hablaba no era el sufrimiento general que toda la humanidad experimenta, sino específicamente el sufrimiento que viene como resultado de mantener valores del reino de Dios en un mundo que opera según principios opuestos. Era el costo de vivir con integridad cuando la integridad es costosa, de mantener la compasión cuando la dureza es recompensada, de practicar la justicia cuando la injusticia es más profitable. Para Mateo, esta advertencia tenía resonancia inmediata. Ya había experimentado una forma de persecución social por su asociación previa con Roma. Ahora estaba eligiendo una forma diferente de marginalización por su asociación con Jesús, pero había aprendido que el reino de los cielos, la aprobación y comunión con Dios, valía más que la aprobación social o la comodidad material. Cada bienaventuranza que Jesús pronunciaba era registrada por Mateo con la precisión de quien sabe que está documentando la revelación de Dios mismo. Pero estas no eran simplemente declaraciones teológicas abstractas, eran descripciones de una forma completamente nueva de existir, un modo de vida que reflejaba el carácter de Dios y participaba en su reino eterno. La multitud escuchaba con asombro creciente. Nunca habían oído enseñanzas como estas. Los rabinos de la época citaban constantemente a autoridades anteriores, construyendo cadenas complicadas de argumentos basados en precedentes y tradiciones interpretativas. Su fórmula típica era: «Habéis oído que fue dicho por los antiguos», seguida de largas explicaciones de lo que varios maestros habían enseñado sobre el tema. Pero Jesús hablaba con una autoridad completamente diferente, diciendo: «Pero yo os digo», como si fuera la fuente original de verdad, en lugar de simplemente otro intérprete en una larga cadena de tradición. Mateo, que conocía bien las escrituras hebreas por su educación judía y había escuchado a muchos rabinos a lo largo de su vida, reconocía que estaba presenciando algo sin precedentes, el cumplimiento de las profecías mesiánicas ante sus propios ojos. Las Escrituras habían prometido que el Mesías enseñaría con autoridad, que su palabra tendría poder para transformar corazones y vidas, que establecería justicia en la tierra. Todo esto estaba sucediendo a través de las enseñanzas que Mateo estaba presenciando y registrando. La autoridad de Jesús no se basaba en credenciales académicas o posición institucional. No había estudiado en las escuelas rabínicas de Jerusalén, ni había sido ordenado por ninguna autoridad religiosa reconocida. Su autoridad era intrínseca,
derivada de su identidad como el Hijo de Dios, aunque la multitud todavía no comprendía completamente esta realidad. Lo que sí percibían era que sus palabras tenían un poder y una autenticidad que las distinguían claramente de todo lo que habían escuchado antes. Jesús continuó explicando que había venido no a abolir la ley o los profetas, sino a cumplirlos. Estas palabras resonaban especialmente en el corazón de Mateo, quien entendía la tensión entre la tradición judía y el mensaje universal que Jesús estaba proclamando. Como alguien que había vivido entre dos mundos, el judío y el gentil, Mateo comprendía la importancia crucial de estas declaraciones para el futuro del movimiento cristiano. Los judíos piadosos podrían haber interpretado algunas de las enseñanzas de Jesús como una amenaza a la tradición mosaica. Al proclamar bienaventuranzas que parecían contradecir las expectativas tradicionales sobre la bendición divina, al enseñar con autoridad personal en lugar de citar autoridades previas, al incluir gentiles y marginados en su audiencia, Jesús podría haber sido percibido como un revolucionario que amenazaba los fundamentos de la fe judía. Pero Jesús aclaró que su misión era de cumplimiento, no de destrucción. Había venido a llevar la ley a su intención original y completa, a mostrar cómo los principios divinos, revelados a través de Moisés y los profetas, encontraban su expresión más plena en la vida del reino de Dios. No estaba desechando el Antiguo Testamento, sino revelando su significado más profundo y su aplicación más completa. Mateo entendía esta continuidad de una manera única. Su educación judía le había familiarizado con las promesas mesiánicas, las profecías sobre el reino de Dios y las expectativas sobre la renovación que el Mesías traería. Ahora estaba viendo estas promesas cumplirse de maneras que superaban las expectativas más optimistas. Jesús no estaba simplemente reformando la religión judía, estaba inaugurando una nueva era en la relación entre Dios y la humanidad. El maestro prosiguió enseñando sobre la justicia que debía exceder a la de los escribas y fariseos. Esta declaración debe haber causado conmoción entre los oyentes. Los escribas y fariseos eran reconocidos como los más rigurosos observantes de la ley mosaica, dedicando sus vidas enteras al estudio y la práctica de los mandamientos divinos. Si su justicia no era suficiente, entonces, ¿qué esperanza tenía la persona común de alcanzar el estándar divino? Pero Jesús estaba señalando la diferencia entre la justicia externa, basada en el cumplimiento mecánico de reglas, y la justicia interna que transformaba la motivación misma detrás de cada acción. No era una cuestión de hacer más cosas correctas, sino de hacer las cosas correctas por las razones correctas, con el corazón correcto, desde la motivación correcta. Era una justicia que fluía de una relación transformada con Dios, en lugar de un esfuerzo por ganar esa relación a través del desempeño. Mateo sabía de qué hablaba Jesús por experiencia personal. Él había seguido las formas externas de la religión, mientras su corazón permanecía alejado de Dios. Había mantenido las observancias rituales requeridas mientras participaba en un sistema económico que explotaba a los pobres. Había conocido las Escrituras intelectualmente mientras vivía en rebelión práctica contra sus principios más fundamentales. Ahora entendía que Jesús estaba llamando a una revolución interior, a una transformación completa del ser humano que comenzara en los motivos más profundos del corazón y se extendiera hacia toda la conducta externa. No era suficiente parecer justo. Era necesario ser justo de una manera que reflejara el carácter mismo de Dios. Cuando Jesús abordó el tema de la ira, Mateo recordó su propio pasado turbulento. Como recaudador de impuestos, había enfrentado constantemente la hostilidad y el desprecio de sus compatriotas. Los insultos, las amenazas y el rechazo social habían sido parte de su experiencia diaria.
Había aprendido a reprimir su ira como estrategia de supervivencia, pero también había albergado resentimientos profundos que carcomían su alma. Las palabras de Jesús sobre el asesinato y la ira fueron como un rayo de luz que penetraba hasta las partes más ocultas del corazón humano. Habéis oído que se dijo a los antiguos, no matarás, y cualquiera que mate será culpable de juicio, citó Jesús la ley mosaica. Pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano sin causa será culpable de juicio, y cualquiera que diga a su hermano necio será culpable ante el concilio, y cualquiera que le diga fatuo será culpable del infierno de fuego. Esta enseñanza revolucionó completamente el entendimiento de la moralidad. Jesús no solo estaba hablando del acto externo del asesinato, sino que iba directamente a la raíz emocional y actitudinal de donde surge toda violencia. Estaba enseñando que el enojo sin causa, los insultos despectivos y el desprecio hacia otros seres humanos eran tan destructivos espiritualmente como el asesinato mismo, porque surgían de la misma raíz de odio y deshumanización del prójimo. Mateo experimentó una convicción profunda al escuchar estas palabras, pero también una liberación extraordinaria. La convicción venía de reconocer cuántas veces había albergado pensamientos violentos hacia aquellos que lo habían maltratado. La liberación venía de entender que Jesús no solo diagnosticaba el problema del corazón humano, sino que ofrecía el remedio a través del perdón y la reconciliación. La enseñanza sobre la reconciliación que siguió fue igualmente transformadora. Jesús no solo prohibía la ira destructiva, sino que proveía un camino constructivo hacia adelante. Por tanto, si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda delante del altar y ve primero y reconcíliate con tu hermano. Y entonces ven y presenta tu ofrenda. Esta instrucción era radical en múltiples niveles. Primero, interrumpía el acto religioso más sagrado, la presentación de ofrendas a Dios, por el imperativo de restaurar relaciones humanas rotas. Segundo, colocaba la responsabilidad de iniciar la reconciliación sobre el individuo, incluso cuando él no fuera necesariamente la parte culpable. Tercero, sugería que la armonía horizontal con otros seres humanos era un prerequisito para la comunión vertical con Dios. Mateo entendía esta enseñanza visceralmente. Su conversión había creado la necesidad de múltiples reconciliaciones. Había personas a quienes había defraudado en su trabajo anterior, familiares que habían sufrido vergüenza por su colaboración con Roma, miembros de la comunidad judía que habían sido afectados por sus acciones. El proceso de buscar perdón y hacer restitución donde era posible se había convertido en una parte integral de su nueva vida como seguidor de Jesús. La urgencia que Jesús impartía a la reconciliación también era notable. Ponte de acuerdo con tu adversario pronto, entre tanto que estás con él en el camino. No sea que el adversario te entregue al juez y el juez al alguacil y seas echado en la cárcel. Esta enseñanza sugería que los conflictos sin resolver tenían una tendencia a intensificarse y complicarse con el tiempo, haciendo la reconciliación más difícil mientras más se postergara. La enseñanza sobre el adulterio en el corazón impactó a toda la audiencia con su penetración psicológica y su demanda de pureza interior. Habéis oído que fue dicho, no adulterarás, citó Jesús otra vez la ley mosaica. Pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Esta enseñanza atacaba la raíz misma de la corrupción sexual, que era la objetificación del ser humano en los pensamientos y deseos.
Jesús estaba enseñando que no era suficiente evitar el acto externo del adulterio si el corazón permanecía impuro, si la mente se entretenía regularmente con fantasías que reducían a otras personas a objetos de gratificación personal, en lugar de reconocerlas como seres humanos creados a la imagen de Dios. Mateo entendía que Jesús estaba estableciendo un estándar que trascendía el control de la conducta externa y demandaba la transformación de la vida interior. Esta comprensión de que Dios se preocupaba tanto por los pensamientos como por las acciones era revolucionaria y aterradora a la vez. Significaba que no había área de la existencia humana que pudiera mantenerse privada o separada del escrutinio divino. Pero Jesús no dejaba a sus oyentes en desesperación. Su llamado a medidas radicales para mantener la pureza, aunque expresado en lenguaje hiperbólico sobre arrancar ojos y cortar manos, era en realidad un llamado esperanzador a tomar en serio la transformación espiritual. Estaba enseñando que la pureza valía cualquier sacrificio, que ningún placer temporal valía la pena si costaba la integridad espiritual y la comunión con Dios. El tema de los juramentos y la honestidad tocaba particularmente la experiencia de Mateo con la corrupción en los sistemas comerciales y políticos. En su trabajo anterior, había estado rodeado de promesas falsas, medias verdades y manipulaciones verbales, que eran herramientas comunes del comercio y la diplomacia. Los juramentos elaborados se usaban frecuentemente para dar credibilidad a declaraciones que los oyentes tenían razón de dudar. Otra vez habéis oído que fue dicho a los antiguos: no perjurarás, sino cumplirás al Señor tus juramentos. Citó Jesús la tradición sobre los votos y promesas solemnes. Pero yo os digo, no juréis en ninguna manera, ni por el cielo, porque es el trono de Dios, ni por la tierra, porque es el estrado de sus pies, ni por Jerusalén, porque es la ciudad del gran rey, ni por tu cabeza jurarás, porque no puedes hacer blanco o negro un solo cabello. Pero sea vuestro hablar sí, sí, no, no, porque lo que es más de esto, de mal procede. La enseñanza de Jesús sobre los juramentos iba directo al corazón de la integridad personal y la honestidad en las comunicaciones humanas. No solo estaba prohibiendo ciertos tipos de juramentos, sino estableciendo un principio fundamental: que las palabras de una persona debían ser tan confiables que no necesitaran refuerzo adicional. La credibilidad debía basarse en la sinceridad constante del carácter, no en promesas grandilocuentes o invocaciones de autoridades superiores. Mateo comprendía profundamente esta enseñanza porque había vivido en un mundo donde las palabras se usaban como herramientas de manipulación en lugar de comunicación genuina. Los contratos comerciales estaban llenos de cláusulas escapatorias. Las negociaciones políticas dependían de ambigüedades deliberadas, y las promesas personales se hacían con la reserva mental de que las circunstancias futuras podrían invalidarlas. La simplicidad radical que Jesús proponía, sí, sí, no, no, representaba una revolución en las relaciones humanas. Implicaba que los seguidores del reino de Dios vivirían con tal integridad que su palabra sería su vínculo, que prometerían solo lo que sabían que podrían cumplir y que cumplirían todo lo que prometieran. Esta confiabilidad absoluta crearía comunidades donde la confianza mutua reemplazaría la necesidad de contratos complicados y garantías externas. Pero quizás la enseñanza más revolucionaria de todas vino cuando Jesús abordó directamente el tema de la venganza y el amor a los enemigos. Habéis oído que fue dicho ojo por ojo y diente por diente. Citó la ley del talión que había sido diseñada para limitar la venganza y asegurar que el castigo fuera proporcional a la ofensa. Pero yo os digo, no resistáis al que es malo. Antes, a cualquiera que te hiera en la mejilla derecha, vuélvele también la otra. Y al que quiera ponerte a pleito y quitarte la túnica, déjale también la capa.
y a cualquiera que te obligue a llevar carga por 1 milla, ve con él 2. Estas palabras cayeron sobre la multitud como rayos divinos, desafiando cada instinto natural de autodefensa y reciprocidad. Jesús no solo estaba prohibiendo la venganza, sino proponiendo una respuesta al mal que era completamente contraintuitiva. Absorber la agresión sin devolver agresión. Responder a la demanda injusta con generosidad voluntaria. Transformar situaciones de explotación en oportunidades de demostrar una gracia superior. El ejemplo de la mejilla era particularmente poderoso porque se refería no solo a violencia física, sino a insulto personal. En la cultura mediterránea, golpear la mejilla derecha de alguien con el dorso de la mano era un gesto de desprecio máximo, diseñado para humillar tanto como para lastimar. Jesús estaba enseñando que sus seguidores debían responder al desprecio no con contraataque, sino con una vulnerabilidad adicional que demostrara su confianza en la justicia divina y su compromiso con romper ciclos de violencia. La referencia a la túnica y la capa tocaba cuestiones de justicia económica. En una sociedad donde la mayoría de las personas tenían muy pocas posesiones, la ropa representaba una parte significativa de la riqueza personal. La túnica era la prenda interior esencial y la capa era la vestimenta exterior que también servía como manta durante la noche. Jesús estaba enseñando que sus seguidores debían estar dispuestos a sufrir pérdida económica extrema antes que resistir injusticias menores a través de medios violentos o litigiosos. El ejemplo de caminar la milla extra se refería específicamente a una práctica romana conocida como angaria, que daba a los soldados el derecho de obligar a civiles locales a cargar equipaje militar por 1 milla. Esta era una de las humillaciones más odiadas de la ocupación, un recordatorio constante de la dominación extranjera. Jesús estaba enseñando que sus seguidores debían responder a esta opresión no con resistencia rebelde, sino con servicio voluntario adicional que transformara un acto de humillación forzada en una demostración de amor libre. Mateo, quien había sido considerado enemigo por sus propios compatriotas debido a su colaboración con Roma, sintió que estas palabras estaban dirigidas directamente a su situación personal. Había experimentado el odio y el desprecio de su comunidad, pero también había participado en sistemas que oprimían a otros. Las enseñanzas de Jesús le ofrecían una forma de romper estos ciclos de hostilidad mutua a través de respuestas que trascendían completamente las expectativas normales de reciprocidad. Pero Jesús no se detuvo ahí. Continuó con lo que posiblemente sea la enseñanza más radical de toda la historia humana. Habéis oído que fue dicho: amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen, y orad por los que os ultrajan y os persiguen, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos, y que hace llover sobre justos e injustos. Esta declaración representó un terremoto moral que sacudió los fundamentos de toda ética conocida. Jesús no solo estaba prohibiendo el odio hacia los enemigos, sino demandando amor activo hacia ellos. No era suficiente no hacer daño a quienes nos dañan. Era necesario buscar activamente su bienestar, orar por su prosperidad, responder a su maldad con bondad deliberada y consistente. La lógica detrás de este mandamiento extraordinario se basaba en imitar el carácter de Dios mismo. El Padre Celestial no limitaba su bondad a aquellos que la merecían, sino que extendía sus bendiciones universalmente, permitiendo que la lluvia y el sol beneficiaran tanto a justos como injustos. Los hijos de Dios debían reflejar esta imparcialidad divina en su amor, demostrando una gracia que trascendía completamente las consideraciones de mérito personal.
Jesús continuó desarrollando esta lógica, porque si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa tendréis? ¿No hacen también lo mismo los publicanos? Y si saludáis a vuestros hermanos solamente, ¿qué hacéis de más? ¿No hacen también así los gentiles? Sed, pues, vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Esta conclusión era tanto desafío como inspiración. Jesús estaba llamando a sus seguidores a una perfección que reflejara la perfección divina, pero había definido esta perfección en términos de amor imparcial en lugar de desempeño moral sin falta. La perfección del Padre se manifestaba en su amor universal e incondicional, y los hijos debían aspirar a esta misma universalidad en su capacidad de amar. Para Mateo, estas enseñanzas representaban tanto el desafío más grande como la esperanza más profunda de su nueva vida. El desafío era obvio. Amar a aquellos que lo habían despreciado y rechazado parecía imposible humanamente. Pero la esperanza residía en la promesa de que esta capacidad sobrenatural de amor no dependía de su fuerza personal, sino de su participación en la naturaleza divina como Hijo de Dios. La multitud que escuchaba estas enseñanzas representaba un microcosmos de todas las tensiones sociales y políticas de su tiempo. Había judíos que odiaban a los romanos, samaritanos que despreciaban a los judíos, fariseos que condenaban a los publicanos, celotes que planeaban violencia contra los colaboradores, y colaboradores como el propio Mateo que vivían con el peso del rechazo comunitario. Jesús estaba proponiendo una forma de vida que podría reconciliar todas estas divisiones a través del amor que superaba las barreras de etnia, política, religión y clase social. Pero las enseñanzas de Jesús no se limitaron a cuestiones de relaciones interpersonales. Continuó abordando la vida espiritual interior, especialmente las prácticas religiosas que definían la piedad judía, la limosna, la oración y el ayuno. Guardaos de hacer vuestra justicia delante de los hombres, para ser vistos de ellos. De otra manera, no tendréis recompensa de vuestro Padre que está en los cielos. Esta introducción a la sección sobre las prácticas espirituales establecía un principio fundamental que distinguiría la espiritualidad del reino de Dios de la religiosidad convencional. La motivación detrás de las acciones espirituales era tan importante como las acciones mismas. Hacer lo correcto por las razones equivocadas podría invalidar completamente el valor espiritual de la acción. Jesús desarrolló este principio a través de 3 ejemplos específicos que constituían el núcleo de la práctica religiosa judía. Cuando, pues, des limosna, no hagas tocar trompeta delante de ti, como hacen los hipócritas en las sinagogas y en las calles, para ser alabados por los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Mas cuando tú des limosna, no sepa tu izquierda lo que hace tu derecha, para que sea tu limosna en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto, te recompensará en público. La limosna era considerada una de las virtudes más importantes en el judaísmo, una expresión práctica del amor al prójimo y la responsabilidad social. Pero Jesús estaba enseñando que incluso esta virtud podía corromperse cuando se practicaba para ganar admiración humana en lugar de expresar genuina compasión. La hipérbole de no dejar que la mano izquierda supiera lo que hacía la derecha enfatizaba la necesidad de una generosidad tan natural y espontánea que no se detuviera a felicitarse a sí misma. Mateo, con su trasfondo en finanzas, entendía particularmente bien esta enseñanza. Había visto cómo las donaciones públicas se usaban frecuentemente como herramientas de relaciones públicas, cómo los ricos usaban su filantropía para comprar respeto social e influencia política. Jesús estaba proponiendo una forma completamente diferente de generosidad, una que fluyera de amor genuino hacia Dios y el prójimo sin buscar reconocimiento o recompensa social. La enseñanza sobre la oración siguió un patrón similar.
Y cuando ores, no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles, para ser vistos de los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Mas tú, cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Esta enseñanza no prohibía la oración pública, que tenía su lugar apropiado en la adoración comunitaria, sino la oración exhibicionista que se realizaba principalmente para impresionar a observadores humanos. Jesús estaba llamando a una intimidad con Dios que fuera genuina y personal, basada en una relación real en lugar de una actuación religiosa. El modelo de oración que Jesús proporcionó se convirtió en el más influyente de la historia humana. Vosotros, pues, oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino, y el poder, y la gloria, por todos los siglos. Amén. Mateo registró cada palabra de esta oración con especial reverencia, reconociendo que estaba documentando la forma en que Dios quería que sus hijos se acercaran a Él. La oración comenzaba con el reconocimiento de la paternidad divina, no el Dios distante y terrible del Sinaí, sino el Padre accesible que invitaba a la comunicación íntima. Sin embargo, esta intimidad se balanceaba inmediatamente con reverencia. Santificado sea tu nombre. La secuencia de las peticiones revelaba las prioridades del reino de Dios. Primero venían las preocupaciones por la gloria de Dios, el establecimiento de su reino y el cumplimiento de su voluntad. Solo después se mencionaban las necesidades humanas, provisión diaria, perdón de pecados y protección del mal. Esta estructura enseñaba que la oración genuina no era primarily autocentrada, sino teocéntrica, más preocupada por los propósitos de Dios que por la comodidad personal. La petición sobre el perdón era particularmente significativa porque establecía una conexión explícita entre recibir perdón divino y extender perdón humano. Jesús elaboró este punto inmediatamente después de concluir la oración. Porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Esta enseñanza sobre el perdón tocaba uno de los aspectos más difíciles, pero más transformadores de la vida espiritual. No sugería que el perdón humano ganara el perdón divino, sino que la capacidad de perdonar a otros era evidencia de haber recibido y comprendido genuinamente el perdón de Dios. El corazón que había experimentado la misericordia divina se volvía naturalmente misericordioso hacia otros. La enseñanza sobre el ayuno siguió el mismo patrón de contraste entre la piedad auténtica y la exhibicionista. Cuando ayunéis, no seáis austeros como los hipócritas, porque ellos demudan sus rostros para mostrar a los hombres que ayunan. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Pero tú, cuando ayunes, unge tu cabeza y lava tu rostro, para no mostrar a los hombres que ayunas, sino a tu Padre que está en secreto. Y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. El ayuno era una práctica espiritual diseñada para intensificar la oración y demostrar seriedad en la búsqueda de Dios a través del sacrificio voluntario de comodidades físicas. Pero como las otras disciplinas espirituales, podía corromperse cuando se convertía en una forma de competencia religiosa o exhibición de espiritualidad superior. Jesús continuó con enseñanzas sobre las prioridades materiales que desafiaron fundamentalmente los valores de una sociedad obsesionada con la acumulación de riqueza.
No os hagáis tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín corrompen, y donde ladrones minan y hurtan, sino haceos tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el orín corrompen, y donde ladrones no minan ni hurtan, porque donde esté vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. Esta enseñanza golpeó particularmente el corazón de Mateo, cuya vida anterior había estado centrada precisamente en acumular tesoros terrenales. Había experimentado personalmente la ansiedad constante que acompañaba la dependencia de riquezas materiales, el miedo al robo, la preocupación por las fluctuaciones económicas, la corrupción gradual de las posesiones físicas y, sobre todo, la incapacidad de las riquezas materiales para satisfacer las necesidades más profundas del alma humana. Ahora entendía que Jesús estaba ofreciendo una inversión alternativa mucho más segura y satisfactoria: la acumulación de recompensas eternas a través de una vida dedicada a los valores del reino de Dios. Los tesoros celestiales eran inmunes a todas las amenazas que hacían precarias las riquezas terrenales, y tenían la ventaja adicional de alinear el corazón con propósitos eternos en lugar de preocupaciones temporales. La famosa declaración sobre servir a dos señores desarrolló este tema. Ninguno puede servir a dos señores, porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. La palabra traducida como riquezas era mamón, que se refería no solo al dinero, sino a todo el sistema de valores que hacía de la acumulación material la prioridad suprema de la vida. Mateo había intentado durante años precisamente lo que Jesús declaraba imposible: servir tanto a sus ambiciones materiales como mantener una apariencia de religiosidad judía. Había aprendido por experiencia propia la imposibilidad de tal división. Los dos maestros demandaban lealtades que ultimately entraban en conflicto, y la tentativa de servir a ambos resultaba en no servir genuinamente a ninguno. Solo cuando se rindió completamente a seguir a Jesús como su único Señor, abandonando sus ambiciones materiales para abrazar completamente los valores del reino de Dios, había encontrado la paz y la integridad que había buscado sin éxito durante tanto tiempo. Esta experiencia personal daba peso especial a su registro de las palabras de Jesús sobre este tema. La enseñanza sobre no afanarse por las necesidades materiales que siguió ofreció una perspectiva completamente nueva sobre la ansiedad y la preocupación. Por tanto, os digo, no os afanéis por vuestra vida, qué habéis de comer o qué habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, qué habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Mirad las aves del cielo, que no siembran, ni siegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? Las ilustraciones que Jesús usó de las aves del cielo y los lirios del campo no promovían la irresponsabilidad o la pereza, sino que desafiaban la ansiedad obsesiva que caracterizaba la relación de muchas personas con las necesidades materiales. Las aves trabajaban diligentemente buscando alimento, y las flores crecían según su naturaleza, pero ninguna se consumía con preocupación sobre el futuro o comparaciones envidiosas con otros. Mateo había vivido gran parte de su vida adulta, consumido por exactamente este tipo de ansiedad. Como recaudador de impuestos, había estado constantemente preocupado por el futuro económico, acumulando dinero como seguro contra la incertidumbre, viviendo en temor constante de perder su posición o sus ahorros. Esta preocupación constante había envenenado su capacidad de disfrutar el presente o confiar en la provisión divina. Ahora Jesús estaba enseñando que la verdadera seguridad se encontraba no en la acumulación personal, sino en confiar en la provisión del Padre Celestial, quien conocía y se preocupaba por cada necesidad de sus hijos.
Esta no era una promesa de vida sin esfuerzo, sino de vida sin ansiedad debilitante, basada en la confianza de que Dios era tanto capaz como deseoso de cuidar a aquellos que lo buscaban primero. ¿Y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? Y por el vestido, ¿por qué os afanáis? Considerad los lirios del campo, cómo crecen, no trabajan ni hilan, pero os digo que ni aun Salomón con toda su gloria se vistió así como uno de ellos. Y si la hierba del campo que hoy es, y mañana se echa en el horno, Dios la viste así, ¿no hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe? La lógica de estos ejemplos era irrefutable. Si Dios se preocupaba por adornar con belleza extraordinaria incluso las flores silvestres que existían brevemente antes de ser usadas como combustible, ¿cuánto más se preocuparía por las necesidades de los seres humanos, creados a su imagen y llamados a ser sus hijos? La ansiedad sobre la provisión material no era solo innecesaria, sino que representaba una falta de fe en el carácter y la capacidad de Dios. La solución que Jesús ofreció para esta ansiedad no era la acumulación, sino la reorientación de prioridades. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Esta promesa no garantizaba riqueza material, sino provisión adecuada para aquellos que hicieran de los propósitos de Dios su prioridad suprema. Así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán. Basta a cada día su propio mal. Esta conclusión enseñaba una filosofía de vida centrada en el presente, no en el sentido de irresponsabilidad hacia el futuro, sino en el sentido de confianza de que el mismo Dios que había provisto hasta este día continuaría proveyendo en el futuro. El mandamiento sobre no juzgar que siguió tocó otra área fundamental de las relaciones humanas. No juzguéis, para que no seáis juzgados. Porque con el juicio con que juzgáis, seréis juzgados, y con la medida con que medís, os será medido. Esta enseñanza no prohibía todo tipo de discernimiento o evaluación, sino el espíritu crítico y condenatorio que se enfocaba en las fallas de otros mientras ignoraba las propias. La ilustración que siguió fue tanto humorística como profunda. ¿Y por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? ¿O cómo dirás a tu hermano, déjame sacar la paja de tu ojo, y he aquí la viga en el ojo tuyo? Hipócrita, saca primero la viga de tu propio ojo, y entonces verás bien para sacar la paja del ojo de tu hermano. Para Mateo, quien había sido constantemente juzgado y condenado por otros debido a su ocupación, esta enseñanza era tanto liberación como desafío. La liberación venía de entender que aquellos que lo habían juzgado tan duramente serían a su vez juzgados por la misma medida estricta que habían aplicado a él. Pero el desafío venía de reconocer que él también había desarrollado actitudes críticas hacia aquellos que lo habían rechazado, y necesitaba examinar honestamente sus propias faltas antes de señalar las de otros. La sabiduría práctica de esta enseñanza era evidente. Una persona que había experimentado genuinamente el proceso de reconocer y lidiar con sus propias fallas, desarrollaba la compasión y la humildad necesarias para ayudar constructivamente a otros. Pero alguien que permanecía ciego a sus propias deficiencias carecía de la credibilidad moral y la sensibilidad espiritual necesarias para ofrecer corrección útil a otros. La enseñanza sobre no dar lo santo a los perros ni echar perlas delante de los cerdos añadió una importante calificación al mandato previo. No deis lo santo a los perros, ni echéis vuestras perlas delante de los cerdos, no sea que las pisoteen y se vuelvan y os despedacen.
Esta aparente contradicción al espíritu de no juzgar en realidad enseñaba discernimiento sabio sobre cuándo y cómo compartir verdades espirituales preciosas. La exhortación a pedir, buscar y llamar que siguió llenaba de esperanza el corazón de quienes escuchaban. Pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Porque todo aquel que pide, recibe, y el que busca, halla, y al que llama, se le abrirá. ¿Qué hombre hay de vosotros que si su hijo le pide pan, le dará una piedra? O si le pide un pescado, le dará una serpiente? Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que le piden? Esta promesa no garantizaba que Dios concedería todos los caprichos humanos, sino que revelaba el carácter generoso del Padre Celestial hacia aquellos que buscaban sinceramente su voluntad y su reino. La lógica era la misma que había usado en las ilustraciones sobre la ansiedad. Si los padres humanos imperfectos, naturally, querían dar cosas buenas a sus hijos, cuánto más el Padre perfecto querría bendecir a los suyos. La regla de oro que siguió resumía de manera simple pero profunda toda la ética del reino de Dios. Por tanto, todas las cosas que queráis que los hombres hagan con vosotros, así también haced vosotros con ellos, porque esto es la ley y los profetas. Esta no era simplemente una regla de cortesía social, sino un principio revolucionario que podría transformar todas las relaciones humanas si fuera genuinamente aplicado. Mateo reconocía en esta enseñanza el principio que podría haber evitado muchos de los conflictos y heridas de su vida anterior. Si hubiera tratado a cada persona que encontraba en su trabajo con la dignidad y el respeto que él deseaba recibir, si hubiera considerado el impacto de sus acciones en otros como quería que otros consideraran el impacto de sus acciones en él, muchas relaciones podrían haberse preservado y mucho sufrimiento evitado. Pero Jesús no permitió que sus oyentes se conformaran con buenas intenciones. Continuó con advertencias sobre la dificultad del camino que estaba describiendo. Entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta, y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella. Porque estrecha es la puerta, y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Esta imagen de dos caminos contrastaba la facilidad aparente de vivir según los estándares del mundo con la demanda rigurosa de seguir los principios del reino de Dios. El camino ancho acomodaba cualquier estilo de vida, cualquier conjunto de valores, cualquier nivel de compromiso moral. Pero el camino estrecho requería decisiones deliberadas y continuas de elegir los valores del reino sobre las tentaciones del mundo. Mateo había experimentado personalmente esta transición de un camino al otro. Su vida como recaudador de impuestos había seguido el camino ancho, donde la conveniencia personal, la ganancia material y la supervivencia social determinaban las decisiones. Su decisión de seguir a Jesús lo había puesto en el camino estrecho, donde cada elección tenía que evaluarse según los estándares del reino de Dios, en lugar de simplemente según su beneficio personal. La advertencia sobre falsos profetas que siguió era especialmente relevante para Mateo, quien había aprendido a discernir entre las apariencias externas y la realidad interior. Guardaos de los falsos profetas, que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Por sus frutos los conoceréis. Se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos. Así todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. Esta enseñanza establecía un criterio práctico para evaluar maestros espirituales y líderes religiosos. No era suficiente examinar las credenciales, la retórica o las afirmaciones de una persona. Era necesario observar los resultados a largo plazo de su influencia.
Los verdaderos siervos de Dios producirían consistentemente frutos que reflejaran el carácter divino: amor, justicia, compasión, integridad y crecimiento espiritual en aquellos que lo seguían. Mateo sabía por su experiencia con la hipocresía religiosa y política de su tiempo que esta advertencia era crucial. Había visto demasiados líderes que hablaban elocuentemente sobre justicia mientras participaban en corrupción, que predicaban compasión mientras explotaban a los vulnerables, que demandaban pureza de otros mientras vivían en compromiso secreto. El criterio de los frutos también se aplicaba a la autoevaluación. Jesús estaba enseñando que la autenticidad espiritual se demostraba no en las profesiones verbales, sino en la transformación visible del carácter y la conducta. Un árbol bueno no podía evitar producir frutos buenos, así como un árbol malo no podía producir genuinamente frutos buenos, sin importar cuánto se esforzara. La advertencia final sobre la diferencia entre profesión y realidad espiritual fue aún más sobria. No todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchas maravillas? Y entonces les declararé, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Esta enseñanza debe haber causado un silencio impactante entre los oyentes. Jesús estaba advirtiendo que incluso actividades aparentemente espirituales, como profecía, exorcismo y milagros, podrían realizarse sin una relación genuina con Dios. Lo que importaba no era la espectacularidad de los logros religiosos, sino la obediencia consistente a la voluntad del Padre Celestial, expresada en las enseñanzas que acababa de compartir. El criterio final no sería el reconocimiento público, los dones sobrenaturales o incluso el uso correcto de la terminología religiosa, sino la transformación del corazón, que se manifestaba en obediencia práctica a los mandamientos divinos. Esta advertencia convertía todo el sermón en una prueba de autenticidad espiritual. Aquellos que realmente habían escuchado y recibido estas palabras las implementarían en sus vidas diarias. Para concluir sus enseñanzas, Jesús utilizó una parábola que resumía magistralmente toda la lección del día. Cualquiera, pues, que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó porque estaba fundada sobre la roca. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Y descendió lluvia, y vinieron ríos, y soplaron vientos, y dieron con ímpetu contra aquella casa, y cayó, y fue grande su ruina. Esta parábola de los dos cimientos servía como la conclusión perfecta del sermón más importante jamás pronunciado. Mateo, quien había construido su vida anterior sobre la arena de la seguridad material y la aprobación social, entendía visceralmente esta ilustración. Había visto cómo todo lo que había considerado sólido y seguro se había desmoronado cuando enfrentó la realidad de su vacío espiritual y su aislamiento de Dios y la comunidad. La metáfora arquitectónica era familiar para todos los oyentes. En Palestina, los constructores sabios excavaban profundamente hasta encontrar roca sólida, antes de poner los cimientos de estructuras importantes, especialmente en áreas propensas a inundaciones durante la estación lluviosa. Los constructores insensatos, motivados por la conveniencia o la economía, construían directamente sobre la superficie arenosa sin considerar lo que sucedería cuando llegaran las tormentas inevitables. Jesús estaba enseñando que la vida humana requería el mismo tipo de construcción cuidadosa.
Las tormentas de la existencia, crisis económicas, pérdidas personales, enfermedades, conflictos relacionales, persecución, desilusión y finalmente la muerte, eran inevitables. La única diferencia entre aquellos que sobrevivían estas tormentas con su fe y carácter intactos y aquellos que eran destruidos por ellas era la solidez de sus fundamentos espirituales. La roca sobre la cual Jesús invitaba a sus oyentes a construir no era simplemente un conjunto de ideas religiosas, sino una relación obediente con Él mismo, expresada a través de la implementación práctica de sus enseñanzas. Escuchar estas palabras sin hacerlas equivalía a construir sobre arena, sin importar cuán impresionante pudiera parecer la estructura externa de la vida religiosa de una persona. Mateo había experimentado personalmente esta transición de arena a roca. Su encuentro con Jesús no había sido meramente intelectual o emocional, sino transformacional, requiriendo cambios concretos en su estilo de vida, prioridades, relaciones y decisiones diarias. Cada día presentaba nuevas oportunidades de elegir entre los valores del reino de Dios que Jesús había enseñado y las presiones del mundo que lo rodeaba. Ahora entendía que Jesús estaba ofreciendo un fundamento sólido e inquebrantable para toda la existencia humana. No era una filosofía entre muchas otras, sino el único fundamento que podría sostener el peso de una vida significativa y una muerte esperanzada. La obediencia a estas palabras no era legalismo opresivo, sino construcción sabia que asegurarían estabilidad y seguridad eternas. Cuando Jesús terminó de hablar, la multitud estaba asombrada de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Mateo, que había escuchado a muchos maestros religiosos a lo largo de su vida, reconocía inmediatamente la diferencia que la multitud percibía. No era solo la originalidad de las enseñanzas, aunque ciertamente eran únicas, sino la autoridad innata con la que Jesús las proclamaba. Los escribas enseñaban citando autoridades previas, construyendo argumentos a través de referencias a maestros reconocidos y precedentes establecidos. Su credibilidad dependía de su capacidad de demostrar que sus interpretaciones estaban respaldadas por tradiciones respetables. Pero Jesús hablaba como la fuente original de autoridad, como alguien que tenía el derecho inherente de definir la verdad sobre Dios, la moralidad y el propósito humano. Era la voz del Creador hablando a su creación, del Rey anunciando las leyes de su reino eterno, del arquitecto divino explicando cómo la vida humana había sido diseñada para funcionar. La multitud, aunque no comprendía completamente la identidad de Jesús, percibía intuitivamente que estaban escuchando palabras que trascendían completamente la sabiduría humana normal. En los días y meses que siguieron a este momento histórico, Mateo trabajó cuidadosa y sistemáticamente en organizar y preservar por escrito todo lo que había presenciado. La responsabilidad que sentía era abrumadora pero también sagrada. Entendía que su tarea trascendía su propia generación y su propia cultura. Estas palabras necesitaban ser preservadas con absoluta fidelidad, para que pudieran continuar transformando vidas a lo largo de los siglos. Su trasfondo como alguien acostumbrado a la precisión en los registros financieros le servía extraordinariamente bien en esta tarea sagrada. Los mismos skills que había desarrollado para documentar transacciones comerciales complejas, ahora los aplicaba a la preservación de la revelación más importante que Dios había dado a la humanidad desde la entrega de la ley en el monte Sinaí. Pero esto era más que una tarea técnica de documentación. Mateo escribía como alguien cuya vida había sido completamente transformada por estas enseñanzas. Cada palabra que registraba había sido primero procesada a través de su propia experiencia de conversión y crecimiento espiritual. No era un observador neutral,
sino un testigo apasionado de la verdad y el poder de lo que había escuchado. La estructura que Mateo dio a su evangelio reflejaba su comprensión profunda de la importancia suprema del Sermón del Monte en el ministerio de Jesús. Lo colocó estratégicamente al principio del ministerio público de Jesús, inmediatamente después de las tentaciones en el desierto y el llamado de los primeros discípulos. Esta ubicación establecía el sermón como el manifiesto fundamental del reino de Dios, la constitución espiritual que gobernaría todo lo que seguiría. No era simplemente una colección de dichos sabios o consejos éticos útiles, sino la revelación autoritativa de cómo Dios pretendía que la humanidad viviera desde la caída en adelante. Era la descripción del nuevo orden que Jesús había venido a establecer, los principios que distinguirían a los ciudadanos del reino de los cielos de los habitantes de los reinos terrenales. Mateo organizó cuidadosamente el material para mostrar la progresión lógica del pensamiento de Jesús. Comenzó con las bienaventuranzas que describían el carácter de los ciudadanos del reino. Continuó con las enseñanzas sobre cómo este carácter se expresaría en relaciones interpersonales. Procedió a las instrucciones sobre prácticas espirituales auténticas y concluyó con advertencias sobre la necesidad de implementar estas enseñanzas en lugar de simplemente admirarlas. Cada sección del sermón, registrada por Mateo, había sido diseñada por Jesús para construir sobre la anterior, creando una arquitectura teológica completa que abordaba todos los aspectos principales de la existencia humana: la relación con Dios, las relaciones con otros seres humanos, las prácticas espirituales, las prioridades materiales y la preparación para la eternidad. Mateo sabía que estaba documentando algo que cambiaría el mundo para siempre. Las palabras que había escuchado en esa montaña Galileo contenían el poder de transformar corazones endurecidos, sanar relaciones rotas, desafiar sistemas injustos, consolar a los afligidos y ofrecer esperanza genuina a los desesperanzados. Había sido testigo presencial del momento en que Dios mismo había hablado a la humanidad sobre cómo vivir verdaderamente. Su intuición sobre la importancia mundial de estas enseñanzas fue confirmada dramáticamente en los siglos que siguieron. Los primeros cristianos memorizaban el Sermón del Monte y lo usaban como base para su catequesis. Los padres de la Iglesia lo citaban constantemente en sus sermones y escritos teológicos. Los monjes medievales estructuraban sus comunidades alrededor de sus principios. Los reformadores protestantes los redescubrieron como alternativa a la religiosidad mecánica de su tiempo. El emperador romano Constantino, al legalizar el cristianismo en el siglo IV, fue influenciado por las enseñanzas sobre el amor a los enemigos y la reconciliación que había registrado Mateo. Francisco de Asís, al establecer su orden franciscana en el siglo XIII, basó su regla monástica directamente en el Sermón del Monte, especialmente las enseñanzas sobre la pobreza voluntaria y la no violencia. Durante la Reforma Protestante, líderes como Martín Lutero encontraron en estas palabras la base para desafiar la corrupción institucional de la Iglesia de su tiempo. Las bienaventuranzas se convirtieron en el fundamento teológico para la doctrina de la justificación por la fe, mientras que las enseñanzas sobre la oración auténtica y la piedad sincera proporcionaron la base para criticar las prácticas religiosas que habían perdido su significado espiritual. En el siglo XX, líderes como Mahatma Gandhi, aunque no cristiano, encontró en las enseñanzas de Jesús sobre la no violencia registradas por Mateo los principios que guiarían su movimiento de independencia en la India. Martin Luther King Jr., al liderar el movimiento de derechos civiles en Estados Unidos, citó constantemente el mandamiento de amar a los enemigos como base teológica para responder a la opresión con amor en lugar de odio.
Misioneros cristianos llevaron el Evangelio de Mateo a todos los continentes y en cada cultura las enseñanzas del Sermón del Monte resonaron con los anhelos más profundos del corazón humano. En África, las bienaventuranzas ofrecieron esperanza a aquellos que sufrían bajo sistemas coloniales opresivos. En Asia, la enseñanza sobre la oración sencilla y la relación personal con Dios contrastó dramáticamente con religiones basadas en rituales complicados y mediación sacerdotal. En América Latina, las enseñanzas sobre la justicia social y el cuidado de los pobres inspiraron movimientos de liberación teológica que desafiaron tanto la pobreza extrema como las estructuras políticas que la perpetuaban. En Europa y Norteamérica, los principios del reino de Dios, registrados por Mateo, proporcionaron la base ética para reformas sociales, movimientos abolicionistas y el desarrollo de conceptos modernos sobre derechos humanos universales. Millones de personas a lo largo de la historia han encontrado en las bienaventuranzas el consuelo en sus aflicciones más profundas. La promesa de que los que lloran serán consolados ha sostenido a padres que han perdido hijos, a viudas en su soledad, a refugiados que han perdido todo. La declaración de que los mansos heredarán la tierra ha dado esperanza a aquellos que han sido explotados y oprimidos, asegurándoles que la gentileza no es debilidad, sino la fuerza que últimamente prevalecerá. La enseñanza sobre el amor a los enemigos ha proporcionado la fuerza moral para romper ciclos de venganza que habían destruido familias, comunidades y naciones enteras. En Ruanda, después del genocidio, cristianos que habían memorizado estas palabras encontraron la capacidad sobrenatural de perdonar a aquellos que habían masacrado a sus familiares. En Sudáfrica, durante el apartheid, líderes como Desmond Tutu usaron estas enseñanzas para promover reconciliación en lugar de retaliación. La oración del Padre Nuestro se ha convertido en la oración más recitada en la historia humana, uniendo a cristianos de todas las denominaciones, culturas e idiomas en una expresión común de dependencia de Dios y compromiso con sus propósitos. Cada día, millones de personas alrededor del mundo comienzan su conversación con Dios usando exactamente las palabras que Mateo registró con tanto cuidado en esa montaña Galileo. Las enseñanzas sobre la ansiedad y la confianza en la provisión divina han consolado a innumerables personas durante crisis económicas, guerras y catástrofes naturales. Durante la Gran Depresión de los años 1930, las iglesias estadounidenses encontraron en estas palabras la esperanza que necesitaban para sostener a sus comunidades. Durante las dos guerras mundiales, soldados cristianos llevaban copias del Evangelio de Mateo al combate, encontrando en sus páginas la paz que sobrepasaba todo entendimiento. El impacto de estas enseñanzas en el desarrollo de la civilización occidental es incalculable. Los conceptos modernos de dignidad humana universal, igualdad ante la ley, responsabilidad social hacia los vulnerables y la búsqueda de justicia social tienen sus raíces históricas en los principios que Jesús enseñó y Mateo preservó. Las universidades medievales, los hospitales cristianos, los orfanatos y innumerables obras de caridad fueron establecidos por personas inspiradas por estas palabras. La influencia del sermón se extendió incluso más allá de círculos explícitamente cristianos. Filósofos seculares como Immanuel Kant reconocieron en la regla de oro un principio ético universal. Psicólogos modernos han validado científicamente muchas de las observaciones de Jesús sobre la naturaleza humana, particularmente sus enseñanzas sobre la relación entre pensamientos, emociones y comportamientos. Mateo había sido preparado providencialmente de manera única para esta tarea histórica monumenta.
Su pasado como colaborador del Imperio Romano le había dado una perspectiva internacional que le permitió entender la naturaleza universal del mensaje de Jesús, mientras que algunos de los otros discípulos podrían haber visto las enseñanzas de Jesús primarily a través de un lente judío nacionalista. Mateo comprendía intuitivamente que estas palabras estaban destinadas para todas las naciones, culturas y generaciones. Su educación le había proporcionado las herramientas lingüísticas y literarias necesarias para comunicar este mensaje tanto a audiencias judías como gentiles. Su conocimiento del griego koiné, el idioma internacional del mundo mediterráneo, le permitió escribir un evangelio que podía ser traducido fácilmente a otros idiomas y comprendido por personas de diversas culturas. Su transformación personal le había dado la pasión y la credibilidad necesarias para asegurar que estas palabras que habían cambiado su propia vida pudieran continuar cambiando las vidas de otros por generaciones. Escribía no como un académico distante, sino como un testigo apasionado que había experimentado personalmente el poder transformador de todo lo que registraba. Su experiencia viviendo entre dos mundos, el judío y el gentil, había desarrollado en él una sensibilidad especial hacia los temas de reconciliación, y inclusión que eran centrales al mensaje del reino de Dios. Había conocido personalmente lo que significaba ser excluido y rechazado, y también había experimentado la gracia de ser incluido y aceptado a pesar de su pasado. El legado de Mateo trasciende completamente su papel como simple escriba o cronista de eventos históricos. Fue el custodio divinamente designado de la revelación más importante que Dios había dado a la humanidad sobre cómo vivir en relación correcta con Él y con otros seres humanos. Su fidelidad meticulosa en registrar y preservar el Sermón del Monte aseguró que las generaciones futuras tuvieran acceso directo e inalterado a la enseñanza autoritativa de Jesús sobre los principios fundamentales de la existencia humana. La responsabilidad que Mateo había aceptado aquella día en la montaña Galileo continúa dando fruto abundante más de 2 milenios después. Su evangelio permanece como uno de los documentos más leídos, estudiados, citados y vividos en toda la historia humana. Las palabras que registró con tanto cuidado y reverencia siguen teniendo el poder de convencer al escéptico más endurecido, consolar al afligido más desesperado, desafiar al complaciente más acomodado y guiar al buscador más sincero hacia la verdad, la vida y la esperanza eterna. En las universidades más prestigiosas del mundo, eruditos continúan analizando las profundidades teológicas y filosóficas de estas enseñanzas. En las iglesias más humildes de aldeas remotas, pastores sin educación formal encuentran en estas palabras la sabiduría necesaria para guiar a sus congregaciones. En los hospitales y hospicios, capellanes leen estas promesas a pacientes moribundos, que encuentran en ellas la paz para enfrentar la eternidad. En los tribunales de justicia, jueces citan estos principios éticos como fundamento para decisiones legales. En las negociaciones internacionales, diplomáticos invocan estas enseñanzas sobre reconciliación y perdón como base para resolver conflictos que parecían irresolubles. En las escuelas y universidades, educadores utilizan estos textos para enseñar sobre ética, filosofía, literatura e historia. Cada conversión inspirada por estas palabras, cada vida transformada por estos principios, cada momento de consuelo encontrado en estas promesas, cada acto de valor motivado por estos mandamientos, cada decisión ética guiada por esta sabiduría, es un fruto directo del ministerio único de documentación que Dios encomendó a Mateo, el ex recaudador de impuestos convertido en apóstol y evangelista. Hoy, cuando alguien en cualquier parte del mundo lee las bienaventuranzas en busca de esperanza, escucha el mandato de amar a los enemigos y encuentra la fuerza para perdonar,
recita el Padre Nuestro en busca de comunión con Dios, o toma una decisión ética basada en la regla de oro, está accediendo directamente al testimonio fiel y preservado por Mateo de las palabras más importantes jamás pronunciadas en la historia humana. La montaña palestina, donde Jesús pronunció estas palabras, ha sido erosionada por los vientos y las lluvias de 20 siglos, pero las palabras que Mateo registró allí permanecen tan frescas, relevantes y transformadoras hoy como lo fueron el día que fueron pronunciadas. En todo esto vemos no solo la fidelidad excepcional de un discípulo convertido, sino la providencia extraordinaria de un Dios que sabía exactamente quién necesitaba estar presente para preservar para toda la eternidad las palabras más importantes jamás pronunciadas sobre la tierra. El testimonio de Mateo permanece como un monumento eterno al poder de la gracia divina para transformar vidas y usar incluso a los más improbables instrumentos humanos para cumplir sus propósitos más grandes en la historia. Un hombre que había comenzado como colaborador despreciado, terminó como custodio honrado de la revelación más preciosa de Dios a la humanidad. Y a través de su fidelidad, millones de personas a lo largo de los siglos han encontrado el camino hacia la vida abundante y eterna que Jesús vino a ofrecer.